La lince embarazada hundió sus colmillos en el cachorro ahogándose, luchando contra la corriente mientras sus propias crías amenazaban con matarla desde dentro. Los rescatistas nunca imaginarían que este acto imposible entre depredador y presa revelaría un secreto militar capaz de cambiar la historia natural para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Las aguas turbias del río Ebro se agitaban con furia aquella mañana de invierno. Lo que comenzó como una simple tormenta se había convertido en una inundación que amenazaba con devastar la pequeña comunidad rural de Los Monegros. Nadie esperaba que en medio de esta catástrofe natural se desarrollaría uno de los rescates más extraordinarios jamás documentados en el reino animal, un acto que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre las fronteras entre especies. Majestuosa y cautelosa, Lara observaba desde la seguridad relativa de un árbol parcialmente sumergido. Su pelaje moteado, característico de los linces ibéricos, se erizaba ante la ferocidad de la corriente. A pesar de su avanzado estado de gestación, sus movimientos mantenían esa elegancia felina que la había convertido en una superviviente excepcional en un mundo cada vez más hostil para su especie. Los instintos de Lara estaban divididos. Por un lado, su cuerpo le exigía proteger a los 3 cachorros que crecían en su vientre, faltando apenas semanas para su nacimiento. Por otro, algo inusual llamaba su atención desde las aguas embravecidas. Un sonido distinto al rugido del río, un lamento agudo y desesperado que despertaba en ella una reacción inexplicable. A 5 kilómetros de distancia, el equipo de rescate acuático luchaba contra el tiempo. Carmen Vidal, jefa de operaciones, coordinaba a su equipo con la precisión que sus 15 años de experiencia le habían otorgado. Vestidos con sus inconfundibles chalecos amarillos y rojos, los rescatistas se desplegaban por las zonas más afectadas, evacuando a los últimos residentes que se habían resistido a abandonar sus hogares. Sector este completamente evacuado, informó Miguel a través de la radio. Nos dirigimos ahora al puente de Sariñena para verificar posibles... Su voz se cortó abruptamente. Carmen esperó unos segundos antes de insistir. Miguel, repite. No recibí tu último mensaje. El silencio se extendió durante un momento que pareció eterno. Carmen, no vas a creer lo que estamos viendo. La voz de Miguel temblaba ligeramente, algo inusual en el veterano rescatista. Necesitamos documentación y apoyo en el puente inmediatamente. Sin más explicaciones, la comunicación se cortó. Carmen dio instrucciones rápidas a los 2 rescatistas que la acompañaban y abordaron el vehículo anfibio. Lo que encontrarían en ese puente cambiaría para siempre su comprensión del mundo natural. Retrocedamos 40 minutos en el tiempo. Lara había detectado el origen de aquellos lamentos. Un pequeño cachorro, probablemente arrastrado por la corriente desde alguna granja cercana, se aferraba desesperadamente a un tronco que giraba sin control en medio del río. Sus pequeñas patas, apenas visibles sobre la superficie, luchaban con una determinación conmovedora, pero estaba claro que sus fuerzas se agotaban rápidamente. El instinto maternal de Lara entró en conflicto directo con su instinto de supervivencia. Los linces ibéricos son nadadores competentes, pero no están diseñados para enfrentarse a corrientes tan poderosas, y menos aún en su estado. Cada movimiento podría poner en peligro no solo su vida, sino la de sus crías no nacidas. Un comportamiento racional hubiera sido ignorar al cachorro. La naturaleza es implacable en su selección, y la muerte del pequeño Can sería simplemente una más entre tantas tragedias cotidianas del mundo salvaje. Pero algo más profundo, más primitivo que la razón,
se agitaba en el interior de Lara. Sin vacilar más, se deslizó silenciosamente en las turbulentas aguas. Sus poderosas patas traseras la impulsaron con precisión, mientras sus ojos permanecían fijos en el objetivo. La corriente la arrastraba con fuerza, pero cada embate era contrarrestado con un movimiento calculado de su musculoso cuerpo. Su instinto de cazadora, normalmente utilizado para capturar presas, ahora se había transformado en un improbable instrumento de salvación. El cachorro apenas percibió la presencia del felino hasta que sintió el firme pero delicado agarre en su pellejo. Demasiado exhausto para resistirse, se entregó a este inesperado salvador. Lara giró su cuerpo con destreza, orientándose hacia la orilla más cercana, pero la corriente se intensificaba con cada segundo. Sus patas delanteras golpeaban el agua con desesperación, mientras los músculos de su cuello se tensaban para mantener al cachorro fuera del agua. Fue entonces cuando la suerte pareció abandonarla. Un remolino inesperado la sumergió momentáneamente. Durante esos terribles segundos bajo el agua, Lara se enfrentó a una decisión instintiva: soltar al cachorro para salvarse a sí misma y a sus crías, o arriesgarlo todo. Su respuesta fue aferrarse con más determinación. Al emerger, sus ojos dorados reflejaban una determinación feroz. Con renovadas fuerzas, dirigió su trayectoria hacia un conjunto de rocas que sobresalían cerca del viejo puente de Sariñena. Cada brazada era una batalla contra la naturaleza misma, un desafío a las leyes que regían su mundo. Mientras tanto, el primer equipo de rescate había llegado al puente. Miguel fue el primero en divisar la extraordinaria escena que se desarrollaba bajo ellos. «¡Allí! ¡No puedo creerlo!», exclamó, señalando hacia las aguas turbulentas. Sus compañeros siguieron la dirección de su dedo con incredulidad. Una hembra de lince ibérico, especie en peligro crítico de extinción, nadaba contra la corriente llevando lo que parecía ser un cachorro de perro en su boca. «Es imposible», murmuró Ana, la bióloga del equipo. «Los linces no hacen esto. Tienen que ser depredadores naturales de ese cachorro, no sus salvadores». Pero la evidencia desafiaba todos sus conocimientos científicos. El felino luchaba con determinación sobrehumana, cada movimiento un testimonio de voluntad pura contra la fuerza bruta de la naturaleza. Los rescatistas, entrenados para actuar en las situaciones más extremas, se encontraron paralizados por el asombro. «Tenemos que ayudarlos», decidió finalmente Miguel, recuperando su compostura profesional. «Ana, documenta todo. Javier, prepara el equipo de rescate animal». Mientras el equipo se movilizaba, Lara había alcanzado las rocas, pero su victoria era frágil. Exhaustada y temblando, apenas lograba mantener su cabeza y la del cachorro sobre el agua. El peso de su vientre grávido la arrastraba hacia abajo, mientras sus patas buscaban desesperadamente un punto de apoyo en las resbaladizas superficies. El equipo de rescate se preparaba para intervenir cuando ocurrió lo impensable. El cachorro, que hasta entonces había permanecido inmóvil en las fauces del lince, comenzó a moverse con renovada energía. En un giro inesperado, en lugar de intentar escapar, el pequeño can utilizó sus últimas fuerzas para ayudar a su salvador, pataleando vigorosamente en dirección a la roca más cercana. Este acto de cooperación instintiva entre depredador y presa potencial dejó boquiabiertos a los observadores. La relación ancestral entre félidos y cánidos, marcada por la enemistad y la competencia, parecía haberse disuelto en este momento de crisis compartida. Carmen llegó al puente justo a tiempo para presenciar el momento en que Lara, con un último esfuerzo sobrenatural, alcanzaba una pequeña plataforma rocosa. Con infinito cuidado, depositó al cachorro en la superficie relativamente segura antes de colapsar a su lado, su cuerpo magnífico sacudido por espasmos de agotamiento.
Preparen la operación de rescate, ordenó Carmen, incapaz de ocultar su emoción. Prioridad máxima, procedimiento para especies protegidas y, por Dios, alguien contacte con el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre inmediatamente. Los rescatistas desplegaron sus equipos con eficiencia profesional, pero sus miradas seguían volviendo a la extraordinaria pareja. El pequeño cachorro, en un gesto que desafiaría para siempre las teorías sobre comportamiento animal, se había acurrucado junto al exhausto felino, como si intentara transmitirle su calor corporal. Lo que ninguno de los presentes podía imaginar era que este increíble rescate apenas representaba el inicio de una historia mucho más asombrosa. La verdadera naturaleza de este encuentro y los secretos que escondía estaban a punto de sacudir los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre el mundo natural. El rescate de Lara y el pequeño cachorro se convirtió en una operación delicada que requirió toda la experiencia del equipo de Carmen. La proximidad del agua turbulenta y la naturaleza impredecible de un lince salvaje, especialmente uno exhausto y potencialmente defensivo, creaban una situación de alto riesgo. Procederemos con el protocolo de sedación a distancia, decidió Carmen tras consultar brevemente con Ana. Javier, prepara una dosis mínima, no queremos comprometer a las crías. El biólogo asintió, calibrando cuidadosamente la pistola de dardos. Mientras tanto, Miguel y 2 rescatistas más habían comenzado a descender hacia la plataforma rocosa, utilizando equipo especializado. El cachorro, sorprendentemente, parecía más alerta ahora, emitiendo pequeños ladridos hacia los rescatistas, como si intentara advertir a su protectora felina del peligro inminente. «Esto es absolutamente extraordinario», murmuró Ana, sin apartar los ojos de su cámara profesional. Está protegiéndola. Carmen, acostumbrada a mantener la calma en las situaciones más extremas, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. En sus 15 años de rescate, había presenciado comportamientos animales sorprendentes, pero nunca algo que desafiara tan frontalmente las leyes básicas de la naturaleza. Depredador y presa uniendo fuerzas, no solo para sobrevivir, sino para protegerse mutuamente. El dardo encontró su objetivo con precisión quirúrgica. Lara apenas reaccionó, demasiado agotada para registrar este nuevo elemento en su difícil situación. Sus párpados comenzaron a cerrarse lentamente mientras el cachorro, aparentemente comprendiendo lo que ocurría, dejó de ladrar y se acurrucó aún más cerca de ella, como ofreciendo un último consuelo. «No puedo creerlo», susurró Javier mientras observaba la escena a través de sus binoculares. «Ese cachorro debería estar aterrorizado de un depredador natural, no consolándolo». 20 minutos después, ambos animales habían sido asegurados en transportines separados pero adyacentes, permitiendo que pudieran verse y olerse mutuamente. La decisión, inusual en procedimientos estándar, había sido tomada por Ana tras observar la visible angustia del cachorro cuando intentaron alejarlo completamente de la lince sedada. El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Aragón había sido alertado y preparaba ya un protocolo de emergencia para recibir a esta inusual pareja. El director del centro, Dr. Gabriel Méndez, esperaba en la entrada cuando la caravana de vehículos arribó, la sirena de la ambulancia veterinaria anunciando la gravedad del caso. «Embarazada, dices», confirmó el doctor Méndez, mientras examinaba rápidamente a Lara, todavía bajo los efectos del sedante. «Y en el tercer trimestre. Es un milagro que haya sobrevivido a ese esfuerzo físico». Carmen asintió, pasándole la tablet con las fotografías y videos del rescate. «Hay algo más que debes ver, Gabriel». El veterinario observó la documentación en silencio, su expresión transformándose de escepticismo profesional
a absoluto asombro. «Imposible», murmuró finalmente. «Esto contradice todo lo que sabemos sobre comportamiento interespecífico en situaciones de estrés». «Y sin embargo, lo presenciamos todos», respondió Carmen. «El cachorro está en observación ahora mismo. Físicamente parece estar bien, pero... ¿Pero qué? Se niega a separarse de la lince. Muestra síntomas de angustia severa cuando intentamos alejarlos demasiado. El doctor Méndez se quitó las gafas, frotándose los ojos con cansancio. Necesitamos llamar a Martín. Si alguien puede ayudarnos a entender esto, es él». Doctor Martín Fuentes era la eminencia gris de la etología ibérica. A sus 67 años, había dedicado más de 4 décadas al estudio del comportamiento animal, especializándose en los últimos 15 años en el enigmático lince ibérico. Su llegada al centro, apenas 3 horas después, creó una expectativa casi reverencial entre el personal. «Muéstramelo todo», fue lo primero que dijo tras los breves saludos. «Cada segundo de video, cada fotografía, cada observación directa. Y necesito ver a los animales inmediatamente». La sala de observación había sido adaptada para mantener a ambos animales bajo vigilancia constante. Lara, ya recuperada del sedante, descansaba en una amplia jaula con enriquecimiento ambiental apropiado para su especie. El cachorro, identificado como un mestizo de apenas 3 meses de edad, ocupaba un espacio contiguo, separado por una malla que permitía contacto visual y olfativo, pero impedía el contacto físico directo. Lo sorprendente, como señaló la veterinaria de guardia, era que ambos animales habían orientado sus áreas de descanso lo más cerca posible uno del otro, como buscando mantener la máxima proximidad permitida por su confinamiento. Doctor Fuentes observó en silencio durante casi media hora, tomando notas ocasionales en una pequeña libreta. Nadie se atrevió a interrumpir su análisis hasta que finalmente habló. «Hay algo aquí que va más allá del comportamiento altruista ocasional documentado en otras especies», murmuró, más para sí mismo que para los presentes. «La persistencia del vínculo post-rescate sugiere un mecanismo mucho más profundo». Se volvió hacia Gabriel con una mirada penetrante. «Necesito una muestra de ADN del cachorro y acceso a la base de datos del proyecto de monitorización genética del lince ibérico». «¿Sospechas algo específico?», preguntó el doctor Méndez, visiblemente intrigado. «Tengo una teoría, pero es tan improbable que prefiero verificarla antes de compartirla», respondió Fuentes. «Mientras tanto, sugiero mantenerlos juntos bajo observación controlada. Esta podría ser una oportunidad única para documentar un fenómeno nunca antes observado en estado salvaje». La noche descendió sobre el centro mientras el equipo médico continuaba monitorizando a Lara. Sus constantes vitales se habían estabilizado notablemente y los ultrasonidos confirmaban que sus 3 fetos no parecían haber sufrido daños por la traumática experiencia. El cachorro, por su parte, se había adaptado con sorprendente rapidez al entorno del centro, aceptando alimento y mostrando signos de recuperación, siempre y cuando pudiera mantener contacto visual con la lince. Fue cerca de la medianoche cuando ocurrió el primer incidente verdaderamente inexplicable. La veterinaria de guardia, doctora Lucía Mendoza, realizaba su ronda rutinaria cuando notó un cambio en el comportamiento de Lara. La lince, normalmente serena bajo observación, mostraba signos de creciente agitación, levantándose y recostándose repetidamente. «Podría estar entrando en trabajo de parto prematuro», fue la primera y alarmante conclusión de Lucía, quien inmediatamente alertó al equipo médico de guardia. Sin embargo, cuando el doctor Méndez llegó apresuradamente a la sala de observación, se encontró con una escena desconcertante. Lara no mostraba los signos físicos típicos del parto inminente.
En cambio, su atención estaba completamente focalizada en el cachorro, quien yacía inmóvil en su espacio, aparentemente inconsciente. «Está convulsionando», exclamó Lucía, abriendo rápidamente la puerta del recinto del can. Efectivamente, el pequeño animal sufría lo que parecía ser una crisis epiléptica severa, un efecto secundario tardío, quizás, del trauma y la hipotermia experimentados durante su casi ahogamiento. Lo que sucedió a continuación desafió toda explicación científica. Mientras el equipo médico se preparaba para intervenir, Lara comenzó a emitir un sonido rítmico, algo entre un ronroneo y un lamento, a un volumen y frecuencia que parecían calculados específicamente para el cachorro. Ante el asombro de todos los presentes, las convulsiones del pequeño can comenzaron a disminuir gradualmente hasta cesar por completo. «Es imposible», murmuró el doctor Méndez. «No existe mecanismo conocido por el cual una vocalización felina pueda interrumpir una crisis epiléptica». Y sin embargo, la evidencia estaba ante sus ojos. El cachorro, ahora consciente y visiblemente debilitado, dirigió su mirada directamente hacia Lara, emitiendo un suave gemido de reconocimiento. «Doctor». Fuentes, alertado del incidente, llegó a la sala justo a tiempo para presenciar este intercambio. Su expresión, normalmente impasible, revelaba ahora una mezcla de asombro y confirmación. «Creo que tenemos que reconsiderar fundamentalmente lo que sabemos sobre comunicación interespecífica», dijo finalmente, «y posiblemente sobre la naturaleza misma de la conciencia animal». A primera hora de la mañana siguiente, los resultados preliminares de las pruebas genéticas llegaron al despacho del doctor Fuentes. Carmen, quien había decidido permanecer en el centro hasta conocer el desenlace de esta extraordinaria historia, observó cómo el rostro del eminente científico palidecía mientras leía el informe. «Dios mío», murmuró Fuentes, dejándose caer pesadamente en su silla. «Esto cambia absolutamente todo». Carmen se acercó con cautela al escritorio del doctor Fuentes. El científico, normalmente imperturbable, respiraba agitadamente mientras releía el informe una y otra vez, como si no pudiera dar crédito a los resultados que tenía ante sí. «¿Qué ocurre, doctor?», preguntó finalmente Carmen, incapaz de contener su curiosidad por más tiempo. Fuentes levantó la mirada, sus ojos revelando una mezcla de asombro científico y algo cercano al temor reverencial. «Este cachorro no es un perro común», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Los marcadores genéticos muestran una anomalía que nunca había visto en mis 40 años de carrera». Deslizó el informe hacia Carmen, señalando una sección específica donde gráficos de ADN mostraban comparativas entre diferentes especies. «Esta secuencia aquí», continuó, «muestra una hibridación que creíamos teóricamente imposible. Este cachorro es en parte cánido, sí, pero también posee marcadores genéticos inequívocamente felinos, específicamente marcadores propios del lince ibérico». Carmen parpadeó varias veces, procesando lentamente la información. «¿Está diciendo que es una especie de híbrido entre un perro y un lince? Eso es biológicamente imposible. Las barreras reproductivas entre felinos y cánidos son infranqueables». «En condiciones naturales, absolutamente», asintió Fuentes. «La distancia evolutiva entre ambas familias hace que la hibridación espontánea sea imposible. Y sin embargo», señaló nuevamente el informe, «estos resultados son inequívocos». «¿Manipulación genética?», sugirió Carmen, su mente explorando frenéticamente posibles explicaciones. «Es la única explicación plausible», confirmó el científico. «Pero esto va más allá de la capacidad técnica de cualquier laboratorio clandestino. Estamos hablando de bioingeniería extremadamente avanzada, a nivel de institución estatal o corporación multinacional, con recursos
prácticamente ilimitados. El doctor Méndez, que había permanecido en silencio en el umbral de la puerta durante este intercambio, finalmente intervino. «Hay algo más que deberían ver», dijo, su tono sombrío. «La hemos encontrado». «¿A quién?», preguntaron Carmen y Fuentes casi al unísono. «A la madre biológica del cachorro, o al menos creemos que lo es». El laboratorio principal del centro se había transformado rápidamente en una sala de crisis. En la pantalla principal, imágenes de satélite mostraban una vista aérea de la región de los Monegros, con marcadores específicos en diversas ubicaciones. «Recibimos un aviso anónimo hace una hora», explicó el doctor Méndez, mientras ampliaba la imagen de una instalación aparentemente industrial a unos 30 kilómetros del lugar donde Lara había rescatado al cachorro. Coordenadas precisas de un complejo subterráneo supuestamente dedicado a investigación biogenética avanzada. «¿La Guardia Civil ha sido informada?», preguntó Carmen, su instinto de primera respondiente activándose inmediatamente. «Están evaluando la situación, pero necesitan más evidencia antes de intervenir. Por ahora, esto es lo que tenemos». Un nuevo conjunto de imágenes apareció en la pantalla. Fotografías de alta resolución tomadas por drones mostraban lo que parecía ser un animal escapando de la instalación durante la confusión de las inundaciones. Incluso con la calidad limitada por las condiciones climatológicas, era evidente que se trataba de un cánido de tamaño mediano, con un peculiar patrón de manchas en su pelaje. «La madre», murmuró Fuentes. «O al menos, la madre gestante». «¿Gestante?», Carmen frunció el ceño. «Si estamos ante lo que creo», explicó Fuentes, «es posible que el ADN provenga de un tercer individuo. La madre biológica podría ser simplemente la portadora de embriones genéticamente modificados». El doctor Méndez amplió otra fotografía, esta vez mostrando el cuerpo del animal en cuestión, recuperado esa misma mañana de una zona inundada cerca del río. «Murió intentando regresar al complejo», explicó, «posiblemente para rescatar al resto de la camada». «¿Hay más cachorros?». La pregunta de Carmen quedó flotando en el aire con toda su terrible implicación. «Eso tememos», asintió Méndez. «Y si esta instalación está haciendo lo que sospechamos, la situación podría ser mucho más grave de lo que imaginamos». Mientras esta conversación tenía lugar en la sala de observación, Lucía notaba un cambio significativo en el comportamiento de Lara. La lince se había vuelto extraordinariamente protectora hacia el cachorro, emitiendo suaves vocalizaciones cada vez que el pequeño mostraba cualquier signo de inquietud. Más sorprendente aún, el cachorro respondía con sonidos que no correspondían completamente ni a un perro ni a un felino, sino a una extraña combinación de ambos. «Es como si tuvieran su propio lenguaje», comentó Lucía al asistente veterinario que la acompañaba. «Nunca había visto nada semejante». Fue durante una de estas interacciones cuando notaron algo extraordinario. El cachorro había comenzado a imitar los movimientos de Lara, específicamente la manera en que la lince limpiaba su pelaje, utilizando sus patas de una forma más felina que canina. «Está mostrando comportamiento aprendido», murmuró Lucía, registrando meticulosamente cada observación. «Pero va más allá de la simple imitación. Es como si estuviera accediendo a información instintiva que no debería tener». La puerta de la sala se abrió dando paso al doctor Fuentes, quien observó en silencio esta interacción durante varios minutos antes de hablar. «Lo que estamos presenciando», dijo finalmente, «podría ser el primer caso documentado de memoria genética transferida a través de modificación genética interespecífica». «¿Memoria genética?», preguntó Lucía, confundida. «La teoría de que ciertos comportamientos e instintos no son solo aprendidos, sino codificados en nuestro ADN»,
transmitidos de generación en generación, explicó Fuentes. Una teoría largamente debatida en la comunidad científica, pero nunca demostrada concluyentemente, hasta ahora. En ese momento, como para subrayar sus palabras, el cachorro emitió un sonido desconcertante, un débil pero inconfundible intento de rugido, un sonido que ningún canino debería ser capaz de producir. «Dios mío», susurró Lucía, «¿qué han creado?». La respuesta a esa pregunta comenzó a tomar forma cuando, 2 horas más tarde, el equipo recibió la visita de un hombre que se identificó únicamente como representante del Ministerio de Defensa. Su presencia, autoritaria y fría, contrastaba agudamente con el ambiente científico del centro. «Vengo a informarles que este caso ha sido clasificado como asunto de seguridad nacional», anunció sin preámbulos. «Toda la información relacionada con estos animales queda bajo estricto protocolo de confidencialidad. Carmen, con años de experiencia enfrentando situaciones de crisis, reconoció inmediatamente el lenguaje corporal del hombre. «Usted ya sabía sobre esto», afirmó, no como pregunta sino como acusación. «Sabían de la existencia de esta instalación». El hombre no confirmó ni negó la acusación, limitándose a entregarles un sobre sellado. «Sus instrucciones están aquí. Un equipo especializado llegará en menos de 1 hora para trasladar a los especímenes». «Son seres vivos, no especímenes», intervino el doctor Méndez, su indignación profesional superando momentáneamente su cautela. «Y la hembra está preñada. Un traslado podría poner en riesgo a las crías. Precisamente por eso deben ser trasladados a instalaciones adecuadas», respondió el hombre con frialdad. «Lo que está en juego aquí va mucho más allá de la supervivencia de unos cuantos animales». Mientras esta tensa conversación se desarrollaba, nadie notó que Lucía había abandonado discretamente la sala. La joven veterinaria, impulsada por una mezcla de curiosidad científica y preocupación ética, se dirigió apresuradamente hacia el laboratorio principal. Con dedos temblorosos pero decididos, copió todos los datos recopilados hasta el momento en un pequeño dispositivo externo, incluyendo las imágenes del rescate, los resultados genéticos y las grabaciones de comportamiento. Si el gobierno planeaba ocultar esta información, al menos existiría un registro independiente de lo que habían descubierto. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que, mientras estos eventos se desarrollaban, las 3 crías que Lara llevaba en su vientre ya mostraban signos de la misma extraordinaria modificación genética que el cachorro rescatado. Y más alarmante aún, las instalaciones inundadas que habían dado origen a este asombroso híbrido contenían docenas de ejemplares más, cada uno diseñado con un propósito específico que pronto comenzaría a revelarse con consecuencias imposibles de predecir. El ambiente en el centro de recuperación se había vuelto opresivamente tenso. En el exterior, 2 vehículos negros sin identificación visible habían llegado y estacionado estratégicamente, bloqueando ambas salidas del complejo. Hombres con expresiones herméticas y auriculares discretos establecieron un perímetro invisible pero innegable alrededor del edificio. «No pueden simplemente llevárselos», insistió el doctor Méndez, su voz habitualmente calmada ahora cargada de indignación profesional. «Hay protocolos establecidos para el manejo de especies protegidas, incluso en situaciones excepcionales». El representante del ministerio, que finalmente se había identificado escuetamente como Coronel Vega, mantenía una expresión impenetrable. «Doctor, aprecio su dedicación, pero debe entender que esta situación trasciende los protocolos habituales», respondió con un tono que sugería que la discusión estaba terminada. «Lo que tenemos aquí no es simplemente un caso de conservación de especies amenazadas, sino una potencial amenaza biológica de nivel nacional». Carmen, quien había permanecido estratégicamente en silencio evaluando la situación,
Intervino con la autoridad que sus años en rescate de emergencias le habían conferido. Coronel, nadie aquí cuestiona la gravedad del asunto ni su jurisdicción. Comenzó con tono conciliador pero firme, pero quizás podríamos encontrar un punto medio. Su equipo necesita los animales, nosotros necesitamos garantizar su bienestar. ¿Por qué no permitir que al menos un miembro de nuestro equipo veterinario acompañe el traslado? Vega pareció considerar brevemente la propuesta, su mirada calculadora evaluando a Carmen con renovado interés. Usted habla como alguien acostumbrada a negociar en situaciones críticas, señorita. Vidal, Carmen Vidal, jefa de operaciones de rescate acuático. Un destello de reconocimiento cruzó el rostro del militar. La que coordinó la evacuación de Caspe durante las inundaciones del 2021. Impresionante labor. Carmen asintió brevemente, consciente de que el coronel estaba realizando un cálculo mental de su valor potencial en esta situación. Un miembro de su equipo, concedió finalmente Vega, bajo estricto acuerdo de confidencialidad y con entendimiento claro de que estará bajo mi autoridad directa durante la operación. Mientras esta negociación tenía lugar, Lucía había regresado discretamente a la sala de observación, el pequeño dispositivo con los datos copiados oculto en el interior de su bota izquierda. Su rostro no traicionaba la mezcla de adrenalina y temor que recorría su cuerpo. Necesito realizar una última evaluación antes del traslado, anunció con profesionalismo, dirigiéndose directamente hacia los recintos donde Lara y el cachorro permanecían. Lo que encontró la dejó momentáneamente paralizada. El cachorro híbrido, hasta entonces relativamente dócil a pesar de las circunstancias, mostraba ahora signos claros de agitación extrema. Pero no era miedo lo que reflejaban sus inusuales ojos bicolor, uno azul típico de cachorro, otro ambarino como el de un lince, sino una determinación casi calculada. El pequeño animal se movía metódicamente a lo largo del perímetro de su recinto, examinando cada posible punto débil con una inteligencia que resultaba profundamente inquietante en un ser de tan corta edad. Lara, por su parte, observaba estos movimientos con atención casi didáctica, como si estuviera evaluando el desempeño de un alumno. «Están comunicándose», murmuró Lucía para sí misma, activando discretamente la grabadora de su teléfono. El cachorro se detuvo repentinamente, girando su cabeza hacia la puerta principal segundos antes de que ésta se abriera para dar paso al doctor Fuentes, acompañado por dos hombres vestidos con uniformes tácticos oscuros. «Venimos a preparar a los especímenes para el traslado», anunció uno de ellos, su tono profesional pero desprovisto de la calidez que caracterizaba al personal veterinario. Fuentes, visiblemente incómodo con la situación, se dirigió a Lucía. «El coronel ha autorizado que acompañes a los animales durante el traslado. Tu experiencia con ambos será invaluable para minimizar su estrés». Lucía mantuvo una expresión neutra, consciente de que esta designación no era casualidad. Su juventud y aparente inexperiencia la convertían en la opción menos amenazante para el equipo militar, subestimando peligrosamente su determinación. «Por supuesto, doctor. Prepararé el protocolo de sedación para el transporte». «No será necesario», intervino el segundo agente. «Tenemos nuestros propios procedimientos para el manejo de especímenes sensibles». La palabra especímenes, repetida como un mantra deshumanizante, hizo que Lucía sintiera una oleada de repulsión. Estos hombres no veían seres vivos, sino objetos de estudio, activos estratégicos a ser contenidos y controlados. Mientras los agentes comenzaban a instalar equipos de monitorización de alta tecnología alrededor de los recintos, Lucía se acercó discretamente al doctor Fuentes. «¿Ha podido averiguar algo más sobre la instalación?», susurró. El científico, asegurándose primero de que no pudieran ser escuchados, respondió en voz igualmente baja. «Proyecto Quimera.
Comenzó hace una década como investigación en xenotrasplantes para aplicaciones médicas. En algún punto derivó hacia objetivos militares. ¿Militares? ¿Qué utilidad tendría un híbrido lince-perro para...? No es solo un híbrido lince-perro, interrumpió Fuentes, su voz apenas audible. Es la punta del iceberg. Según los fragmentos de información que he podido recopilar, el verdadero objetivo era crear animales con capacidades combinadas, sentidos superagudos del lince, lealtad y capacidad de entrenamiento canina, y algo más, algo relacionado con adaptabilidad genética acelerada. La conversación se cortó abruptamente cuando uno de los agentes se aproximó con un escáner portátil, pasándolo meticulosamente por el cuerpo del cachorro sin siquiera abrir el recinto. Confirmado, anunció tras consultar la pequeña pantalla del dispositivo. Microchip funcional. Identificador A7329. Corresponde al registro del programa. Su compañero realizó una anotación en una tablet blindada. ¿Y la hembra? El escáner pasó ahora sobre el cuerpo de Lara, deteniéndose momentáneamente a la altura de su vientre. Negativo para implantes, pero los fetos muestran lecturas anómalas. Esta información pareció alterar ligeramente el protocolo establecido. El agente se comunicó brevemente a través de su auricular, asintiendo ocasionalmente ante instrucciones que solo él podía escuchar. Cambio de planes, anunció finalmente. Traslado inmediato. Prioridad alfa para la hembra. El coronel quiere ambos especímenes asegurados en la base antes del anochecer. Mientras el equipo aceleraba sus preparativos, Carmen había logrado extraer información crucial del coronel Vega mediante una cuidadosa combinación de cooperación aparente y preguntas estratégicamente formuladas. Entonces, ¿cuántos más hay?, preguntó con fingida casualidad mientras revisaban el plan de ruta para el traslado. Vega, quizás subestimando la agudeza de Carmen, respondió con más franqueza de la que pretendía. La instalación albergaba 27 especímenes en diversas etapas de desarrollo. Tras la inundación, confirmamos 18 bajas. 5 siguen desaparecidos, incluido este cachorro que recuperaron. ¿Y los otros 3? La mandíbula del coronel se tensó ligeramente, revelando que había dicho más de lo que debía. Esa información no es relevante para la operación actual, pero para Carmen, la respuesta no verbal había sido suficientemente reveladora. Había más híbridos sueltos, posiblemente aún más avanzados que el cachorro que habían rescatado, moviéndose libremente por el territorio español sin control ni supervisión. El momento del traslado finalmente llegó. Transportines especiales, más similares a cámaras de contención que a jaulas convencionales, fueron preparados para cada animal. Lucía, designada oficialmente como observadora veterinaria, logró negociar un último chequeo antes del proceso. «Les administraré un sedante leve», explicó a los agentes, suficiente para reducir su estrés durante el transporte, pero no tanto como para comprometer sus funciones vitales. Lo que no mencionó fue el transmisor minúsculo que deslizó hábilmente en el collar de identificación del cachorro mientras realizaba su examen. Un dispositivo rudimentario pero efectivo, desarrollado originalmente para seguimiento de especies amenazadas en entornos extremos. Mientras tanto, en un nivel más profundo que cualquiera de los presentes podía sospechar, Lara y el cachorro híbrido mantenían una comunicación silenciosa pero intensa. La mirada que intercambiaron en los momentos previos a su separación contenía información que trascendía el entendimiento humano. Un plan elaborado no con palabras, sino con impulsos instintivos potenciados por una inteligencia que desafiaba las categorías establecidas. El convoy militar avanzaba por carreteras secundarias, evitando deliberadamente las vías principales.
Dos vehículos negros escoltaban el transporte central, un camión modificado con sistemas de soporte vital y contención biológica. En su interior, Lucía mantenía una vigilia silenciosa junto a los transportines especiales que contenían a Lara y al cachorro híbrido. Manteniendo signos vitales estables, informó al técnico militar que monitorizaba los datos desde una consola adyacente. La sedación es efectiva pero superficial, como recomendé. El hombre asintió sin levantar la vista de sus pantallas. Llegada estimada en 40 minutos. A través de la pequeña ventana del compartimento, Lucía podía ver únicamente fragmentos del paisaje exterior. Suficiente, sin embargo, para confirmar sus sospechas. Se dirigían hacia Sierra de Alcubierre, una zona remota conocida por albergar antiguas instalaciones militares durante la Guerra Civil, posteriormente modernizadas para usos que nunca aparecieron en documentos oficiales. En el centro de recuperación, mientras tanto, Carmen y el doctor Fuentes habían sido retenidos para un debriefing exhaustivo, eufemismo para lo que en realidad era un interrogatorio coordinado diseñado para evaluar cuánto sabían realmente sobre el proyecto Quimera. Comprenda, doctor Fuentes, que este proyecto representa una inversión de recursos nacionales considerable, explicaba el coronel Vega con calculada paciencia. Las implicaciones para la seguridad biológica del país son inmensas. Fuentes, quien había enfrentado presiones políticas a lo largo de su extensa carrera, mantuvo su compostura profesional. Lo que comprendo, coronel, es que están jugando con fuerzas evolutivas fundamentales. Crear híbridos viables entre especies tan distantes filogenéticamente como félidos y cánidos requiere manipulación genética a un nivel que viola múltiples tratados internacionales. Una sonrisa tensa apareció brevemente en el rostro de Vega. Ciencia teórica, doctor. Pura especulación. Ambos sabemos que no es así, respondió Fuentes con calma deliberada. Los marcadores genéticos no mienten. La pregunta real es, ¿cuál es el verdadero propósito de estos híbridos? En otra sala, Carmen enfrentaba un interrogatorio similar, aunque con un enfoque distinto. Su interlocutora, una mujer de mediana edad, identificada escuetamente como doctora Ortiz, adoptaba un tono aparentemente más cordial. Su experiencia en situaciones de crisis es admirable, señorita Vidal, comentó mientras revisaba un expediente sorprendentemente detallado sobre la carrera de Carmen. Personas con su perfil son extraordinariamente valiosas en proyectos como el nuestro. No recuerdo haber solicitado empleo en su proyecto, respondió Carmen con frialdad. ¿Puedo preguntar cuánto tiempo más continuará esta conversación? Tengo informes pendientes sobre la operación de rescate original. La doctora Ortiz cerró el expediente, estudiando a Carmen con renovado interés. ¿No siente curiosidad sobre lo que realmente vio en ese río? Vi a un animal salvaje rescatar a otro animal. La naturaleza es sorprendente, pero no necesariamente misteriosa. ¿Y si le dijera que lo que presenció no fue un acto aleatorio, sino el resultado de años de investigación meticulosa? ¿Que ese instinto que impulsó a la lince a rescatar al cachorro fue, en realidad, un comportamiento genéticamente programado? Carmen mantuvo su expresión neutral, pero su mente procesaba frenéticamente esta nueva información. Estaría hablando de manipulación conductual a nivel genético, ciencia ficción, doctora. Hasta que deja de serlo, respondió Ortiz con inquietante serenidad. El proyecto Quimera no solo busca crear híbridos físicos, señorita Vidal. Buscamos reprogramar el propio concepto de instinto. Mientras estas conversaciones tenían lugar, el convoy se aproximaba a su destino final. En el compartimento de transporte, Lucía había comenzado a notar algo extraordinario. A pesar de la sedación,
Tanto Lara como el cachorro mostraban patrones de actividad cerebral sincronizados, sus lecturas de EEG pulsando casi al unísono en las pantallas de monitorización. Anomalía en los patrones neurológicos, informó el técnico, ajustando rápidamente varios parámetros. Nunca había visto algo así. Lucía, utilizando su conocimiento veterinario como cobertura para su creciente preocupación, se inclinó para examinar las lecturas. Parece una especie de resonancia simpática, como si estuvieran compartiendo información. Imposible con esa dosis de sedación, respondió el técnico con certeza profesional. Las funciones cognitivas superiores deberían estar completamente suprimidas. Pero lo imposible estaba ocurriendo ante sus ojos. Los monitores cardíacos mostraban ahora un patrón similar, con los latidos de ambos animales sincronizándose gradualmente hasta alcanzar un ritmo idéntico. El convoy finalmente atravesó un punto de control altamente fortificado, adentrándose en un complejo parcialmente subterráneo que se extendía bajo la árida superficie de la sierra. A diferencia de la imagen estereotípica de un laboratorio secreto, esta instalación ostentaba una fachada de modernidad clínica, paredes blancas, iluminación eficiente, personal que se movía con la precisión metódica propia de científicos acostumbrados a protocolos rigurosos. «Preparen la unidad de contención especial», ordenó una voz a través del sistema de comunicación mientras el vehículo se detenía en una plataforma que comenzó a descender inmediatamente, revelándose como un ascensor de carga industrial. Lucía sintió como el nudo en su estómago se tensaba aún más. Cada metro que descendían la alejaba de cualquier posibilidad de comunicación con el exterior. El transmisor que había ocultado en el collar del cachorro funcionaría dentro de la instalación, pero la señal no podría penetrar tantas capas de hormigón y metal. Lo que no sabía era que, en ese preciso momento, el doctor Méndez había activado el receptor del transmisor, confirmando la ubicación aproximada antes de que la señal desapareciera abruptamente. Con esta información, y utilizando contactos cultivados durante años de trabajo en conservación, había iniciado una cadena de comunicación que pronto llegaría a periodistas de investigación y organizaciones de derechos animales internacionales. La plataforma se detuvo finalmente, abriendo sus puertas a un nivel que claramente constituía el corazón científico de la instalación. Personal con batas blancas y diversos niveles de equipamiento protector se aproximó inmediatamente al vehículo. «Procedimiento de transferencia estándar», anunció una mujer de edad avanzada, con distintivos que la identificaban como directora científica. «Unidad 7 para la hembra, Unidad 3 para el espécimen A7329. «Doctora Sánchez», saludó el técnico militar con notable deferencia. «Detectamos anomalías neurológicas durante el transporte. Ambos especímenes muestran sincronización de ondas cerebrales a pesar de la sedación». Esta información provocó una reacción inmediata en la científica, cuyo rostro se transformó con una mezcla de asombro y lo que Lucía percibió, alarmada, como excitación científica apenas contenida. ¿Sincronización sin contacto físico? ¿A qué distancia estaban los transportines? Separados por 2 metros con blindaje entre ellos, confirmó el técnico. Extraordinario, murmuró la doctora Sánchez. La transferencia telepática está funcionando. Girándose hacia un asistente ordenó: «Preparen el laboratorio de neuroimagen. Quiero escaneos completos de ambos especímenes inmediatamente». Lucía, manteniendo una expresión profesionalmente neutra, mientras su mente registraba cada detalle con precisión fotográfica, siguió al equipo que transportaba a Lara hacia la denominada Unidad 7. Lo que vio al entrar desafió todas sus expectativas. En lugar de una jaula o recinto convencional, la unidad era un hábitat meticulosamente recreado, con vegetación viva, microclima controlado
y elementos naturales que replicaban el entorno ideal para un lince ibérico. La sofisticación del espacio sugería una inversión de recursos masiva y una planificación a largo plazo que resultaba profundamente inquietante. «Impresionante, ¿verdad?», comentó uno de los técnicos, interpretando erróneamente su expresión. «Cada unidad está diseñada específicamente para las necesidades biológicas y psicológicas de cada línea genética. La 7 está optimizada para gestación y crianza felina». «¿Cuánto tiempo llevan desarrollando esto?», preguntó Lucía cuidadosamente. «El proyecto Quimera cumplió una década el mes pasado», respondió el técnico con orgullo profesional, aparentemente insensible a las implicaciones éticas. Aunque los avances significativos en telepatía interespecífica son relativamente recientes. Los especímenes que perdimos en la inundación representaban la tercera generación de híbridos telepáticos. El término resonó en la mente de Lucía como una alarma. Telepatía interespecífica, la capacidad de comunicación directamente a mente entre especies diferentes. Lo que había presenciado entre Lara y el cachorro no era coincidencia ni proyección antropomórfica. Era el resultado deliberado de manipulación genética dirigida a crear animales capaces de formar redes de comunicación neurológica sin barreras biológicas. La noche había caído sobre la sierra cuando el doctor Méndez finalmente logró establecer contacto con Alejandra Durán, una periodista de investigación cuya carrera se había construido desentrañando escándalos medioambientales. La comunicación realizada a través de un protocolo encriptado proporcionado por contactos en organizaciones ecologistas internacionales era breve pero devastadoramente precisa. Sierra de Alcubierre, instalación subterránea, proyecto gubernamental de hibridación genética con linces ibéricos. Tengo coordenadas GPS y evidencia biológica. Animales con capacidades telepáticas. No es ciencia ficción. Al otro lado de la línea, el silencio de Alejandra fue elocuente. Como periodista veterana, había aprendido a distinguir entre conspiraciones delirantes y filtraciones legítimas. El doctor Méndez pertenecía indudablemente a la segunda categoría. «¿Fuente verificable?», preguntó finalmente, su voz profesionalmente cautelosa. «Gabriel Méndez, director del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Aragón. Tengo pruebas genéticas y grabaciones, y una veterinaria infiltrada dentro de la instalación». Mientras esta conversación tenía lugar en las profundidades de la instalación militar, Lucía observaba con horror científico el procedimiento al que estaban sometiendo al cachorro híbrido. Bajo el pretexto de realizar un escaneo neurológico completo, el equipo de la doctora Sánchez había inmovilizado al animal en un dispositivo que recordaba inquietantemente a instrumentos de tortura modernizados. «La sincronización alfa se mantiene estable», informó un técnico, monitorizando pantallas que mostraban actividad cerebral en tiempo real. A pesar de la separación física, la conexión telepática con la hembra adulta continúa activa. La doctora Sánchez, observando los datos con la intensidad de quien está presenciando la confirmación de años de trabajo teórico, asintió satisfecha. «Inicien la secuencia de estimulación dirigida. Quiero ver hasta dónde llega la transferencia sensorial». Lucía, manteniendo su fachada de cooperación profesional, se permitió una pregunta aparentemente inocente. «¿Transferencia sensorial? ¿Se refiere a que un animal puede experimentar las sensaciones físicas del otro?» «Precisamente», confirmó Sánchez, con entusiasmo clínico. «La tercera generación de híbridos no solo puede comunicar información básica mente a mente, sino compartir experiencias sensoriales completas, dolor, placer, hambre, todo el espectro». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Lucía mientras procesaba las implicaciones.
Las aplicaciones militares son evidentes, comentó, intentando sonar impresionada en lugar de horrorizada. La científica la miró con renovado interés. Veo que comprende las posibilidades. Imagínelo. Redes de animales genéticamente modificados capaces de coordinar operaciones complejas sin comunicación externa detectable. Centinelas que pueden transmitir información de inteligencia directamente a través de vastas distancias. Unidades de reconocimiento que comparten instantáneamente lo que ven, huelen y escuchan. Lo que Sánchez no mencionó, pero Lucía intuyó con claridad aterradora, era la aplicación final: transferencia de control. Si estos animales podían compartir sensaciones, eventualmente podrían compartir comandos directos, creando esencialmente marionetas biológicas controladas remotamente. En otra sección de la instalación, Lara había sido sometida a un procedimiento similar, aunque con consideraciones adicionales debido a su estado de gestación. Los monitores fetales mostraban la actividad de los 3 cachorros en su vientre, cada uno exhibiendo patrones neurológicos sorprendentemente desarrollados para su etapa gestacional. Los fetos muestran actividad sincronizada entre sí, observó un investigador junior, claramente impresionado. Y hay indicios de sincronización parcial con el espécimen A7329. Como esperábamos, respondió su supervisor. La transferencia genética materna ha sido exitosa. Estos cachorros nacerán con capacidades telepáticas innatas, sin necesidad de manipulación postnatal. Lo que ninguno de los científicos había anticipado, sin embargo, era que esta red telepática emergente no estaba simplemente transmitiendo datos sensoriales, sino formando algo mucho más complejo, una conciencia colectiva rudimentaria. Los pensamientos de Lara, del cachorro híbrido y de los 3 fetos se entrelazaban gradualmente, creando un entendimiento compartido de su situación y, más inquietante aún, una voluntad común. En el centro de recuperación, mientras tanto, Carmen y el doctor Fuentes habían sido finalmente liberados tras horas de interrogatorio. El coronel Vega, aparentemente satisfecho con su cooperación, les había permitido regresar a sus funciones habituales, aunque bajo estricta vigilancia. No nos dirán nada sobre Lucía, comentó Carmen mientras ambos se reunían discretamente en el laboratorio principal, conscientes de que probablemente estaban siendo monitorizados. Necesitamos saber si está a salvo. Fuentes asintió levemente pasándole una taza de café. Oculta bajo la taza, una nota escrita a mano. Méndez contactó prensa. Dispositivo activo pero sin señal externa. 48 horas máximo. Carmen comprendió inmediatamente. Tenían un plazo crítico antes de que las autoridades descubrieran la filtración y potencialmente trasladaran o eliminaran las evidencias. O peor aún, a los testigos. En la instalación militar, la sesión de pruebas con el cachorro híbrido había concluido. El animal, visiblemente agotado pero sorprendentemente tranquilo considerando el trato recibido, fue trasladado a una unidad de contención similar a la de Lara, aunque considerablemente más pequeña. Programen la próxima sesión para mañana a las 0800, ordenó la doctora Sánchez. Quiero iniciar pruebas de transferencia de control motor. Lucía, asignada temporalmente al equipo de monitorización, aprovechó la oportunidad para solicitar acceso a ambos especímenes. Como veterinaria, recomendaría un período de recuperación más extenso, argumentó con profesionalismo clínico. El estrés podría comprometer los resultados experimentales, especialmente en el caso de la hembra gestante. Sánchez la evaluó con mirada penetrante, como recalculando su valor en la operación. Tiene hasta las 2200 para evaluación y estabilización. Necesitamos ambos especímenes en condiciones óptimas para mañana. Una vez sola con los animales, Lucía activó discretamente el transmisor.
esperando que de alguna manera la señal pudiera penetrar las capas de hormigón y metal. Lo que no sabía era que el dispositivo había sido diseñado con una función secundaria. No solo transmitía ubicación, sino que almacenaba datos continuamente, creando un registro completo que podría descargarse remotamente cuando volviera a tener cobertura. «Lo siento tanto», murmuró, acercándose al recinto del cachorro. «Vamos a sacaros de aquí, lo prometo». Para su sorpresa, el híbrido la miró directamente a los ojos con una inteligencia que trascendía lo animal, inclinando ligeramente la cabeza, como si comprendiera perfectamente sus palabras. Más extraordinario aún, Lara, en su recinto separado, realizó simultáneamente el mismo movimiento, creando una imagen especular perfecta. En ese momento, Lucía experimentó algo que posteriormente describiría como una presencia en mi mente. No palabras exactamente, sino conceptos, imágenes y sensaciones que no se originaban en su propio pensamiento. Durante un breve e intenso instante, sintió lo que los animales sentían: determinación, miedo, pero también una resolución férrea y, sorprendentemente, un plan. La experiencia terminó tan abruptamente como había comenzado, dejándola tambaleante y con una certeza inquebrantable. Estos seres no eran simplemente sujetos experimentales pasivos. Estaban coordinando activamente su propia liberación. A kilómetros de distancia, Alejandra Durán había movilizado a su red de contactos con la eficiencia de quien ha pasado años construyendo alianzas estratégicas. 3 organizaciones de derechos animales internacionales, un bufete especializado en crímenes medioambientales y 2 exfuncionarios del Ministerio de Medio Ambiente dispuestos a testificar sobre irregularidades en la aprobación de ciertos proyectos especiales, conformaban apenas el primer nivel de su respuesta. «Necesitamos presión simultánea desde múltiples ángulos», explicó a sus colaboradores en una videoconferencia encriptada. «Legal, mediática y política. El momento que esto se haga público, intentarán desmantelar la operación y eliminar evidencias». Mientras los planes de resistencia externa tomaban forma, dentro de la instalación se gestaba una resistencia de naturaleza completamente diferente. A medianoche, cuando la mayoría del personal científico se había retirado dejando solo un equipo mínimo de monitorización, ocurrió el primer incidente inexplicable. Las cámaras de seguridad del nivel 3, donde se encontraban las unidades de contención principales, experimentaron una falla simultánea de 7 segundos. Cuando los sistemas se restablecieron, todo parecía normal, excepto por un detalle. El cachorro híbrido, designado A7329, había cambiado ligeramente de posición, orientándose ahora precisamente hacia la ubicación de Lara, a pesar de encontrarse en habitaciones separadas sin línea visual directa. El técnico de guardia, atribuyendo el cambio a un movimiento natural durante el breve apagón, lo registró como anomalía menor y continuó con su rutina. Lo que no percibió fueron los cambios sutiles pero significativos en los patrones de ondas cerebrales de ambos animales, que habían comenzado a modular en una frecuencia específica que interfería levemente con los sistemas electrónicos cercanos. La red telepática estaba expandiéndose, y su primer acto había sido probar sus límites. El amanecer llegó a la sierra de Alcubierre con una calma engañosa. En la superficie, nada indicaba la existencia de la compleja instalación subterránea donde el proyecto Quimera continuaba su inquietante desarrollo. Sin embargo, a 50 metros bajo tierra, la situación había comenzado a cambiar sutilmente durante la noche. Anomalías eléctricas en los niveles 2 y 3, informó el técnico de sistemas al supervisor del turno matutino. Microfluctuaciones de voltaje, interferencias aleatorias en los sistemas de vigilancia.
Ingeniería dice que podría ser un problema con el transformador principal. El supervisor, un hombre metódico con 20 años de experiencia militar, frunció el ceño mientras revisaba los registros nocturnos. ¿Patrón en las fluctuaciones? Inicialmente parecían aleatorias, respondió el técnico, pero el análisis muestra cierta periodicidad, casi como un teopulso. La comparación, aparentemente casual, provocó una reacción instantánea en el supervisor, quien inmediatamente activó un protocolo de comunicación directa con la doctora Sánchez. Posible situación omega en desarrollo. Recomiendo verificación inmediata de los especímenes telepáticos. En su habitación privada dentro de la instalación, Lucía despertó sobresaltada. Durante su sueño, imágenes fragmentadas habían inundado su mente. Corredores subterráneos, patrones de guardia, códigos de acceso, información que ella no podría conocer, pero que ahora existía en su conciencia con claridad cristalina. La experiencia telepática de la noche anterior no había sido un incidente aislado, sino el inicio de algo mucho más profundo. Con movimientos calculadamente normales, se preparó para su turno matutino, ocultando cuidadosamente una pequeña memoria USB modificada entre sus credenciales médicas. Durante la noche, había logrado compilar y encriptar toda la información recopilada hasta el momento, creando un paquete de datos que demolería cualquier intento del gobierno de negar la existencia del proyecto Quimera. A kilómetros de distancia, Alejandra Durán recibía las primeras confirmaciones. 3 fuentes independientes verificaban la existencia de una instalación gubernamental secreta en la ubicación señalada por el Dr. Méndez. Más significativo aún, registros financieros obtenidos a través de fuentes confidenciales mostraban transferencias multimillonarias a empresas fachada vinculadas a investigación en bioingeniería, todas canalizadas a través de partidas presupuestarias clasificadas como Defensa Estratégica Avanzada. Tenemos suficiente para iniciar, decidió Alejandra, activando simultáneamente 3 planes distintos. Una filtración controlada a medios internacionales seleccionados, una denuncia formal ante el Tribunal Europeo de Derechos Ambientales y la movilización de grupos activistas para una protesta coordinada frente al Ministerio de Defensa. En el centro de recuperación, Carmen y el Dr. Fuentes mantenían una fachada de cooperación mientras secretamente preparaban documentación científica detallada sobre las anomalías genéticas detectadas en el cachorro híbrido. Esta evidencia, combinada con los registros veterinarios oficiales, crearía un rastro legal imposible de desaparecer una vez introducido en el sistema burocrático. Si intentan eliminar a los animales cuando esto explote, necesitarán justificación legal, explicó Fuentes mientras completaba meticulosamente cada formulario. Estamos creando demasiada documentación oficial como para que puedan hacerlos desaparecer sin generar más preguntas. De vuelta en la instalación subterránea, la doctora Sánchez había ordenado un incremento inmediato en la seguridad alrededor de las unidades de contención. Las lecturas neurológicas de Lara y el cachorro mostraban patrones de actividad sin precedentes, con frecuencias que coincidían exactamente con las fluctuaciones eléctricas detectadas en los sistemas. «Es imposible», murmuró un investigador, analizando los datos en tiempo real. «Están generando campos electromagnéticos coherentes. Ninguno de nuestros modelos predijo esta capacidad». «La evolución acelerada», respondió Sánchez, su voz mezclando preocupación científica con un innegable tono de orgullo. «Están adaptándose, evolucionando más rápido de lo que anticipamos. La presión del confinamiento ha acelerado el desarrollo de sus habilidades. Lo que la científica no mencionó, aunque claramente lo consideraba, era la posibilidad más perturbadora.
Que los animales estuvieran desarrollando no solo comunicación telepática e influencia electromagnética, sino verdadera conciencia colectiva con capacidad de acción coordinada. Cuando Lucía llegó a su puesto asignado, percibió inmediatamente el cambio en la atmósfera. La tensión era palpable, con personal de seguridad adicional en cada acceso y científicos revisando frenéticamente lecturas de equipos. «¿Qué está sucediendo?», preguntó con estudiada inocencia al técnico veterinario con quien había establecido cierta camaradería. «Algo con los especímenes telepáticos», respondió él en voz baja. «Dicen que están afectando los sistemas eléctricos de alguna manera. La doctora Sánchez ha ordenado preparar el protocolo de contención extrema». El término envió un escalofrío por la espina dorsal de Lucía. Durante su breve orientación, ese protocolo había sido mencionado oblicuamente como el último recurso para especímenes que presentaran amenazas críticas a la seguridad de la instalación. ¿Contención extrema? ¿Para una hembra preñada y un cachorro? El técnico la miró con una mezcla de nerviosismo y resignación. «No son simples animales, doctora. Son armas biológicas en desarrollo. Si no pueden ser controlados». Dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era inconfundible. La eliminación sería la solución preferida antes que permitir que los híbridos telepáticos escaparan al control del proyecto. Con renovada urgencia, Lucía solicitó acceso a los animales, argumentando necesidad de evaluación veterinaria ante el incremento de estrés. La autorización, sorprendentemente, llegó con rapidez. La doctora Sánchez quería datos fisiológicos completos antes de tomar decisiones irreversibles. Al ingresar a las unidades de contención, Lucía encontró una escena que desafiaba toda explicación racional. Tanto Lara como el cachorro permanecían completamente inmóviles en el centro exacto de sus respectivos recintos, en posturas idénticas, sus ojos abiertos pero aparentemente desenfocados. Más extraordinario aún, los monitores mostraban actividad cerebral en patrones perfectamente simétricos, como si ambas mentes fueran reflejos exactos una de otra. «Están en algún tipo de trance sincronizado», murmuró para sí misma, activando discretamente su dispositivo de registro. Mientras procedía con el examen físico rutinario, algo asombroso ocurrió. Al tocar suavemente el flanco de Lara, Lucía experimentó un destello de comunicación directa, no palabras, sino una secuencia de imágenes y sensaciones transmitidas con precisión quirúrgica a su conciencia. Sistema de ventilación. Nivel 4. Acceso de emergencia. 23:0 horas. El mensaje, breve pero inequívoco, fue seguido por una sensación física de urgencia absoluta. Sin embargo, lo verdaderamente perturbador fue que Lucía comprendió instintivamente que la comunicación no provenía únicamente de Lara o del cachorro, sino de una conciencia compuesta que incluía también a los 3 fetos en desarrollo. 5 mentes unificadas en un propósito común, utilizando a Lucía como su intermediaria en el mundo físico. «Los valores se mantienen estables», reportó profesionalmente, ocultando su conmoción interna mientras completaba el examen. «Recomiendo mantener el régimen actual de monitorización, sin intervenciones adicionales por al menos 12 horas para establecer una línea base confiable». Lo que no reportó fue el incremento sustancial en el desarrollo fetal que había detectado. Los 3 cachorros en el vientre de Lara habían experimentado un crecimiento acelerado, alcanzando un desarrollo equivalente a gestación casi completa en cuestión de días. Más alarmante aún, sus cerebros mostraban estructuras neurológicas completamente formadas, algo imposible en fetos normales de esa edad gestacional. Mientras abandonaba las unidades de contención, Lucía sintió una presencia persistente en los límites de su conciencia, como un susurro continuo apenas por debajo del umbral de audibilidad. La red telepática había establecido un vínculo con ella, un canal de comunicación tenue pero innegable.
En la sala de control principal, la doctora Sánchez evaluaba los últimos informes con expresión sombría. Las interferencias electromagnéticas están aumentando exponencialmente, confirmó el jefe de sistemas. A este ritmo, en menos de 24 horas comenzarán a afectar sistemas críticos, contención, soporte vital, seguridad. Preparen la cámara de aislamiento neurológico, ordenó finalmente Sánchez. Si el protocolo de contención extrema se vuelve necesario, quiero que sea rápido y definitivo. Lo que ninguno de los presentes sabía era que la verdadera batalla no se libraría en los pasillos y laboratorios de la instalación, sino en un plano completamente diferente. La interconexión invisible de mentes que había comenzado a extenderse más allá de los límites físicos, tocando ya las conciencias de otros animales en la superficie. El reloj marcaba las 20:15 cuando Alejandra Durán recibió la confirmación que había estado esperando. 3 periodistas internacionales habían verificado independientemente la existencia del proyecto Quimera. La historia estaba lista para ser publicada simultáneamente en medios de España, Alemania y Estados Unidos a las 23:00 horas exactas. Una coordinación meticulosa diseñada para maximizar el impacto y minimizar la posibilidad de bloqueo gubernamental. 30 minutos para la rueda de prensa virtual, le informó su asistente. Ya tenemos confirmados representantes de 15 países. Alejandra asintió, revisando por última vez los documentos filtrados, las imágenes obtenidas mediante drones especializados y, lo más devastador, las pruebas genéticas proporcionadas por el Dr. Méndez. La historia no solo revelaría la existencia de experimentación militar con especies protegidas, sino que documentaría violaciones flagrantes de al menos 7 tratados internacionales de bioética y conservación. Lo que Alejandra no podía saber era que su cronograma coincidía exactamente con el plan que se estaba desarrollando 50 metros bajo tierra, en la instalación donde Lucía navegaba con aparente normalidad entre sus tareas asignadas, cada movimiento cuidadosamente calculado. La joven veterinaria había memorizado los patrones de rotación del personal, los puntos ciegos en los sistemas de vigilancia y, crucialmente, el código de acceso al sistema de ventilación del nivel 4 que había recibido telepáticamente. Una parte de su mente científica seguía resistiéndose a aceptar la realidad de esa comunicación, pero la precisión de la información transmitida resultaba imposible de ignorar. En el centro de control, la doctora Sánchez mantenía una videoconferencia tensa con sus superiores militares. Las interferencias electromagnéticas han comprometido el 32% de nuestros sistemas, informaba con precisión clínica. La tasa de progresión sugiere fallo total en menos de 5 horas. Recomiendo iniciación inmediata del protocolo Omega. En la pantalla dividida, 3 rostros imperturbables asimilaban la información. El general que lideraba el comité de supervisión formuló la pregunta inevitable. ¿Está confirmado que los especímenes son la fuente? Confirmado sin lugar a dudas, respondió Sánchez. Las perturbaciones electromagnéticas coinciden exactamente con los patrones de ondas cerebrales de la red telepática que han formado. Están atacando activamente nuestros sistemas. Hubo un breve silencio mientras los militares realizaban un intercambio silencioso de miradas, un diálogo no verbal perfeccionado a través de años de decisiones imposibles. Autorización concedida para protocolo Omega, anunció finalmente el general. Prioridad: asegurar toda la documentación e investigación. Los especímenes son prescindibles. La información es irreemplazable. Sánchez asintió, sin permitir que ninguna emoción se filtrara en su expresión profesional. El protocolo Omega era eufemismo para la eliminación controlada de todos los sujetos experimentales y la esterilización completa de los entornos de contención.
Décadas de investigación sacrificadas para proteger secretos aún más valiosos. Iniciando secuencia. Tiempo estimado de finalización, 22:45. Lo que ninguno de los participantes en esa conversación podía imaginar era que cada palabra había sido captada, no por escuchas tecnológicas, sino por una red telepática que se extendía ya mucho más allá de los confines de la instalación. A 30 kilómetros de distancia, en la reserva natural que bordeaba Sierra de Alcubierre, una manada de lobos se detuvo repentinamente en su caza nocturna. Como respondiendo a un llamado inaudible, 20 pares de ojos se orientaron simultáneamente hacia la misma dirección, la aparentemente inocua instalación militar disimulada entre las colinas áridas. El alfa, un macho de 7 años con cicatrices de innumerables batallas, emitió un aullido que no era enteramente suyo. A través de su garganta resonaba la voluntad colectiva de Lara, el cachorro híbrido y los 3 fetos telepáticos. La manada respondió inmediatamente, moviéndose como una sola entidad hacia el noreste. No eran los únicos. Por toda la región, diversos animales interrumpían sus rutinas nocturnas, respondiendo al llamado silencioso. Jabalíes, ciervos, zorros, incluso aves rapaces nocturnas, depredadores y presas moviéndose juntos en una convergencia sin precedentes, guiados por una voluntad unificada que trascendía los instintos naturales de cada especie. En la instalación, las 21:30 marcaron el inicio del cambio de turno en el sector de seguridad, creando una ventana de vulnerabilidad de aproximadamente 7 minutos. Lucía, quien había estado meticulosamente cronometrando sus movimientos durante días, aprovechó esta oportunidad para dirigirse casualmente hacia el nivel 4, su identificación médica otorgándole acceso sin levantar sospechas inmediatas. El sistema de ventilación principal ocupaba una sala técnica raramente visitada excepto por personal de mantenimiento. La puerta, protegida por un lector biométrico, representaba el primer obstáculo real en su plan. Sin embargo, mientras se aproximaba, experimentó nuevamente aquella presencia fantasmal en los límites de su conciencia y con ella una comprensión intuitiva que desafiaba toda lógica. Los sistemas electrónicos son vulnerables. 20 segundos a partir de ahora. Exactamente cuando la cuenta mental alcanzaba 0, las luces parpadearon brevemente y el panel de seguridad emitió un pitido de reinicio. Lucía actuó instantáneamente, introduciendo el código que había recibido telepáticamente. La puerta se deslizó silenciosamente, revelando la compleja red de conductos que constituían el sistema respiratorio artificial de la instalación. Mientras tanto, en la unidad 7, Lara había comenzado a mostrar signos inconfundibles de parto prematuro. Los monitores registraban contracciones rítmicas y cambios en sus constantes vitales que activaron inmediatamente los protocolos de alerta médica. La hembra está en labor, informó un técnico, su voz traicionando pánico profesional. Los parámetros sugieren nacimiento inminente. La doctora Sánchez, quien supervisaba personalmente los preparativos para el protocolo Omega, se vio forzada a recalcular. La información genética de los cachorros por nacer era potencialmente más valiosa que la de la madre o el híbrido original. Modifiquen el protocolo, ordenó. Prioridad alfa. Extracción quirúrgica inmediata de los fetos. Preparen incubadoras artificiales. El equipo médico se movilizó con eficiencia militar hacia la unidad 7, solo para encontrarse con un escenario desconcertante. Lara, quien segundos antes presentaba signos claros de parto activo, yacía ahora perfectamente tranquila, sus constantes vitales estabilizadas como si las contracciones nunca hubieran ocurrido. «Falsa alarma», murmuró uno de los veterinarios, revisando los monitores con incredulidad.
pero los datos anteriores son inequívocos. No fue falsa, interrumpió Sánchez, su mente científica procesando rápidamente las implicaciones. Fue deliberada. Están manipulando activamente sus propias respuestas fisiológicas. La comprensión cristalizó en su rostro, una mezcla de horror profesional y admiración científica involuntaria. Es una distracción. En ese preciso instante, las alarmas comenzaron a sonar por toda la instalación. No alarmas de seguridad convencionales, sino las raramente activadas alertas de contaminación biológica que iniciaban protocolos automáticos de cierre hermético y evacuación controlada. Biopeligro nivel 4 detectado en el sistema de ventilación central, anunció la voz computarizada del sistema, iniciando protocolos de contención y evacuación inmediata de personal no esencial. El caos controlado que siguió era exactamente lo que Lucía necesitaba. Con el personal moviéndose apresuradamente hacia las zonas de evacuación designadas, los pasillos que conducían a las unidades de contención quedaron momentáneamente desprotegidos. La falsa alerta biológica, otro ejemplo de la creciente capacidad de los híbridos para manipular sistemas electrónicos, proporcionaba la distracción perfecta. En el exterior de la instalación, eventos igualmente extraordinarios se desarrollaban en la oscuridad de la noche. La convergencia animal había alcanzado el perímetro exterior de la base militar, una presencia silenciosa pero imponente que desconcertó completamente a los guardias de seguridad. «Control. Tenemos una situación inusual en el perímetro norte», informó un guardia, su voz transmitiendo desconcierto profesional. Aproximadamente 50, no, más de 100 animales salvajes estacionados a lo largo del límite de seguridad. ¿Comportamiento hostil?, preguntó el oficial de control. Negativo. Simplemente están esperando. Lobos, jabalíes, cérvidos, especies que normalmente se evitan entre sí, todos juntos como si... El guardia dudó, consciente de lo absurdo que sonaría, como si estuvieran coordinados. Dentro de la instalación, Lucía había alcanzado las unidades de contención, aprovechando la confusión general. Utilizando su autorización médica, desactivó los bloqueos electrónicos de ambos recintos casi simultáneamente. Lo que no esperaba era la reacción de los animales. En lugar de la urgencia desesperada que habría anticipado en criaturas buscando escapar, tanto Lara como el cachorro híbrido exhibieron una calma casi sobrenatural. Sus movimientos, perfectamente sincronizados, reflejaban una estrategia precisa, más que pánico instintivo. Los relojes de la instalación marcaban las 22:30, cuando los sistemas comenzaron a fallar en cascada. No simples fluctuaciones como las anteriores, sino colapsos totales de subsistemas enteros, comunicaciones internas, monitorización ambiental, controles de acceso automatizados. Las pantallas parpadeaban erráticamente, mostrando fragmentos de código ininteligible antes de apagarse por completo. «Es un ataque coordinado», exclamó el jefe de seguridad, su entrenamiento militar abandonándolo momentáneamente ante lo inexplicable de la situación. «Pasen a protocolos manuales, ahora». Pero la cadena de mando ya se estaba desintegrando en medio del caos. Con las comunicaciones comprometidas, diferentes secciones de la instalación comenzaron a implementar protocolos contradictorios. Algunos evacuaban, mientras otros intensificaban los procedimientos de contención. En este caos meticulosamente orquestado, Lucía guiaba a Lara y al cachorro híbrido por corredores secundarios, evitando las principales vías de evacuación. La lince, a pesar de su avanzado estado de gestación, se movía con sorprendente agilidad, mientras el cachorro mantenía una posición protectora cerca de ella, sus sentidos híbridos alertas ante cualquier amenaza. «Nivel 2, acceso este», murmuró Lucía, más para calmar sus propios nervios que para dirigir a los animales,
quienes parecían conocer la ruta mejor que ella misma. 200 metros hasta la salida de emergencia. Lo que Lucía no había anticipado era encontrarse cara a cara con la doctora Sánchez en ese preciso corredor. La científica jefe, escoltada por 2 guardias armados, bloqueaba efectivamente el único camino viable hacia la superficie. Ingenioso, comentó Sánchez, su voz clínicamente desapasionada mientras evaluaba la situación. Utilizar a los animales para manipular nuestros sistemas. Debería haberlo previsto. Lucía se mantuvo en silencio, calculando desesperadamente alternativas mientras Lara y el cachorro adoptaban posturas defensivas a su lado. «Sabes que no pueden salir de aquí», continuó Sánchez. «Lo que transportan en sus mentes es demasiado valioso, demasiado peligroso. Décadas de investigación clasificada, secretos nacionales». «Vidas», interrumpió Lucía, su voz encontrando fuerza en la convicción moral. «No secretos, no activos, no especímenes. Seres vivos con derechos fundamentales a la libertad y dignidad». La científica inclinó ligeramente la cabeza, como considerando genuinamente este argumento por primera vez. «Un punto de vista admirable, doctora, lamentablemente irrelevante en el contexto actual». Con un gesto casi imperceptible, Sánchez indicó a los guardias que prepararan sus armas tranquilizadoras. Lucía se tensó, consciente de que las dosis calibradas para adultos humanos resultarían letales para los animales. Lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas. Justo cuando los guardias levantaban sus armas, Lara emitió un sonido que no era completamente felino. Una frecuencia modulada que penetró dolorosamente en los oídos humanos presentes. Simultáneamente, todas las luces del corredor estallaron en una lluvia de chispas, sumiendo el espacio en una oscuridad casi completa. En la confusión, Lucía sintió más que vio a los animales moverse. Un tirón en su bata de laboratorio la guió hacia una abertura lateral que no había notado anteriormente. Una escotilla de mantenimiento parcialmente oculta tras un panel de servicio. Afuera, la situación había escalado dramáticamente. Los animales reunidos alrededor del perímetro habían comenzado a moverse al unísono, no en un ataque frontal como temían los guardias, sino en una compleja maniobra de distracción coordinada. Mientras la mayoría de la fauna creaba disturbios en el sector norte, pequeños grupos de depredadores aprovechaban para neutralizar sistemáticamente los sistemas de seguridad del sector este, destruyendo cámaras y cortando cableado externo con precisión casi quirúrgica. Control, control. La voz frenética de un guardia perimetral crepitó brevemente antes de que su radio enmudeciera definitivamente. Son demasiados. Actúan como si siguieran un plan táctico. En Madrid, a exactamente las 23:00 horas, Alejandra Durán iniciaba la transmisión en vivo más importante de su carrera. Con periodistas de 19 países conectados simultáneamente, reveló la existencia del proyecto Quimera, respaldando cada acusación con documentación meticulosamente verificada. «Lo que presenciamos no es simplemente experimentación militar secreta», explicaba con precisión implacable. «Es la manipulación fundamental de barreras evolutivas que han definido nuestro planeta durante millones de años, realizada sin supervisión ética, sin transparencia pública y en directa violación de numerosos tratados internacionales». Las imágenes satelitales de la instalación, aumentadas con indicadores que señalaban el inusual movimiento de fauna silvestre, comenzaron a circular en tiempo real por redes sociales y medios internacionales, creando una tormenta mediática imposible de contener. En las profundidades de la instalación, Lucía y los animales avanzaban laboriosamente por estrechos conductos de mantenimiento, guiados por la extraordinaria capacidad del cachorro híbrido para detectar corrientes de aire fresco provenientes del exterior. La oscuridad era casi absoluta.
pero la joven veterinaria sentía una extraña calma a pesar de las circunstancias. La presencia telepática colectiva que ahora reconocía claramente le transmitía no solo dirección, sino también una certeza casi sobrenatural. No estaban solos en esta lucha. El momento crucial llegó cuando alcanzaron una rejilla vertical que, según sus cálculos, debería conducir a la superficie. El problema era que la salida se encontraba a casi 3 metros de altura, sin puntos de apoyo visibles en las paredes metálicas del conducto. «No hay forma de que pueda», comenzó Lucía, pero se interrumpió al sentir un cambio significativo en la energía que la rodeaba. Lara se había detenido, su respiración súbitamente agitada. Un líquido transparente comenzó a fluir por sus patas traseras mientras su cuerpo se tensaba en la primera contracción real. «No, no, no, ahora no», murmuró Lucía, consciente de la terrible vulnerabilidad que representaba un parto en estas circunstancias. El cachorro híbrido se posicionó inmediatamente junto a Lara, su comportamiento transformándose de protector a algo más complejo, un apoyo casi obstétrico, utilizando su cuerpo para proporcionar soporte mientras la lince adoptaba instintivamente la posición adecuada para el alumbramiento. Con eficiencia asombrosa que desafiaba su juventud, el cachorro comenzó a limpiar la zona con movimientos precisos, alternando entre comportamientos típicamente caninos y otros inequívocamente felinos. Lucía, utilizando sus conocimientos veterinarios pero permitiendo que los animales dirigieran el proceso natural, se limitó a monitorizar las constantes vitales y prepararse para intervenir solo si surgían complicaciones. El primer cachorro nació apenas 7 minutos después del inicio de las contracciones, un proceso extraordinariamente rápido que sugería adaptaciones fisiológicas más allá de lo natural. La cría, notablemente más desarrollada que un cachorro de lince recién nacido normal, emitió un sonido que combinaba elementos de maullido y ladrido mientras Lara lo limpiaba meticulosamente. El segundo y tercer cachorro siguieron en rápida sucesión, cada uno mostrando el mismo desarrollo acelerado y una viabilidad inmediata que contradecía todos los parámetros biológicos conocidos. Más sorprendente aún, los 3 recién nacidos exhibían características físicas híbridas evidentes: pelaje moteado con patrones únicos, orejas parcialmente erguidas y ojos que se abrieron casi inmediatamente, revelando iris heterocromáticos. «Imposible», susurró Lucía, su mente científica luchando por procesar lo que presenciaba. «Deberían necesitar semanas para este nivel de desarrollo motor». Apenas terminó de pronunciar estas palabras cuando los 3 cachorros, guiados por su madre, comenzaron a amamantarse con coordinación perfecta. El cachorro híbrido mayor mantenía guardia, sus sentidos alertas ante cualquier sonido que pudiera indicar persecución. En la superficie, la situación había alcanzado niveles de caos sin precedentes. Las fuerzas de seguridad, completamente sobrepasadas por el comportamiento coordinado de los animales salvajes, habían solicitado refuerzos que ahora se encontraban bloqueados por manifestantes espontáneos que comenzaban a congregarse en los accesos a la sierra, alertados por las noticias que se propagaban viralmente. Los primeros helicópteros de medios de comunicación sobrevolaban ya la zona, sus cámaras captando imágenes que desafiaban toda explicación. Lobos y jabalíes actuando en perfecta coordinación para neutralizar vehículos militares, aves rapaces atacando sistemáticamente equipos de comunicación y, lo más extraordinario, especies normalmente antagónicas moviéndose como una sola entidad con propósito definido. En el conducto subterráneo, Lucía enfrentaba un dilema crítico. Con Lara debilitada por el parto, aunque sorprendentemente ágil considerando las circunstancias,
La salida vertical parecía más inalcanzable que nunca. «Necesitamos ayuda», murmuró, más para sí misma que para sus compañeros. Como respondiendo a este pensamiento, un sonido metálico resonó desde arriba. La rejilla de ventilación estaba siendo manipulada desde el exterior. Segundos después, el rostro familiar del doctor Méndez apareció en la abertura. «Lucía, gracias a Dios», exclamó el veterano veterinario, su voz mezclando alivio y urgencia. «Rápido, los militares están implementando un protocolo de contención total. Tienen autorización para utilizar fuerza letal». Con ayuda del doctor Méndez y 2 guardabosques que habían respondido a su llamada, Lucía y los animales fueron extraídos del conducto de ventilación. La noche estaba completamente oscura, pero iluminada intermitentemente por los focos de helicópteros que sobrevolaban la zona y las luces de emergencia de vehículos militares y civiles que convergían caóticamente en el perímetro de la instalación. «Tenemos menos de 5 minutos», advirtió uno de los guardabosques consultando su radio. «Las unidades especiales tienen autorización para sellar toda la instalación con quien sea que esté dentro». Lara, extraordinariamente recuperada para una madre recién parida, llevaba delicadamente a uno de sus cachorros en la boca. El híbrido mayor transportaba al segundo, mientras Lucía sostenía al tercero contra su pecho. Juntos formaban una imagen improbable. Humanos y animales unidos en una fuga desesperada a través del bosque nocturno, guiados por la luz natural de una luna que parecía cómplice de su escape. A medio kilómetro de distancia, un vehículo todoterreno esperaba oculto entre la vegetación. Carmen, al volante, mantenía el motor en silencio, lista para arrancar en el instante preciso. «¡Allí!», señaló el doctor Méndez cuando el grupo emergió finalmente del denso sotobosque. «¡Rápido!». Mientras abordaban apresuradamente el vehículo, Lucía sintió una presencia mental que ahora reconocía claramente. La conciencia colectiva formada por Lara, el cachorro original y los 3 recién nacidos intentaba transmitirle algo con urgencia. «Más vienen, no solo nosotros, muchos más. Libertad para todos». Las implicaciones de este mensaje cristalizaron en su mente con claridad aterradora justo cuando Carmen arrancaba el vehículo. «¡Espera!», exclamó Lucía. «Hay más híbridos escapando. Toda la instalación está comprometida». Como confirmando sus palabras, una serie de explosiones controladas iluminó el horizonte detrás de ellos. No explosiones destructivas, sino detonaciones estratégicas en puntos clave de la estructura subterránea, creando vías de escape adicionales. «Dios mío», murmuró el doctor Méndez mientras el vehículo aceleraba por caminos forestales. «¿Cuántos más hay?». La respuesta llegó no de Lucía, sino de Carmen, quien había mantenido contacto constante con Alejandra durante las últimas horas. 23, según los documentos filtrados. Diferentes combinaciones genéticas, diferentes capacidades, y ahora todos conectados telepáticamente. Mientras el vehículo se alejaba hacia la seguridad relativa de carreteras secundarias, eventos trascendentales se desarrollaban a escala nacional e internacional. Las imágenes transmitidas por Alejandra, complementadas ahora con grabaciones en vivo desde helicópteros de prensa, mostraban escenas que desafiaban la comprensión. Animales de diversas especies actuando con inteligencia coordinada, sistemas de seguridad militar neutralizados por tácticas sorprendentemente sofisticadas, y lo más impactante, criaturas claramente híbridas emergiendo de múltiples puntos de la instalación, recibidas y protegidas por la fauna local como si fueran miembros de una misma familia extendida. «Es un nuevo paradigma evolutivo», explicaba el doctor Fuentes a periodistas internacionales desde un estudio improvisado. «No simple hibridación, sino la creación de puentes neurológicos entre especies
que permiten una forma de conciencia colectiva. Las implicaciones son incalculables. En los días siguientes, mientras la tormenta mediática y política se intensificaba, Lara, sus crías y el cachorro original fueron trasladados a un santuario remoto en los Pirineos, gestionado por una coalición internacional de organizaciones conservacionistas. Allí, bajo la supervisión científica pero respetuosa del Dr. Méndez y Lucía, la extraordinaria familia comenzó a adaptarse a una vida en semilibertad, lejos de laboratorios y experimentación forzada. Lo que nadie había previsto completamente era la velocidad con que la red telepática continuaría expandiéndose. No mediante reproducción física, sino a través de puro contacto mental. Animales convencionales expuestos prolongadamente a los híbridos comenzaban a mostrar cambios neurológicos sutiles, desarrollando capacidades rudimentarias de comunicación mente a mente. No es contaminación genética, explicaba Lucía a un comité científico internacional 3 meses después del incidente. Es transferencia neurológica. Los patrones cerebrales de los híbridos actúan como plantillas que otros cerebros pueden adoptar parcialmente tras exposición sostenida. El fenómeno, bautizado como efecto Lara, en honor a la valiente Lince que había iniciado todo al rescatar al cachorro híbrido, generaba tanto asombro como temor en comunidades científicas y políticas globales. Para algunos, representaba la próxima etapa evolutiva de la vida en la Tierra. Para otros, una amenaza existencial a las estructuras fundamentales de la biosfera. Mientras los debates continuaban, la vida seguía su curso en el santuario pirenaico. Los 3 cachorros híbridos, ahora con movilidad completa y capacidades cognitivas que desafiaban toda clasificación convencional, exploraban su entorno bajo la vigilancia protectora de Lara y del cachorro original, a quien habían comenzado a referirse telepáticamente como hermano no camada. En una tranquila tarde de otoño, 6 meses después de los eventos de Sierra de Alcubierre, Lucía observaba a la inusual familia desde una plataforma de observación discretamente instalada en el santuario. A su lado, Carmen disfrutaba del raro momento de paz tras meses de testimonios legales y asesoramiento técnico a autoridades internacionales. ¿Crees que comprenden realmente lo que han iniciado?, preguntó Carmen, contemplando cómo los híbridos interactuaban con fauna local, ampliando constantemente su red telepática. Creo que lo comprenden mejor que nosotros, respondió Lucía, quien tras meses de exposición limitada había desarrollado cierta sensibilidad a la comunicación telepática, percibiendo ocasionalmente fragmentos de la conciencia colectiva. No ven fronteras entre especies como nosotros. Para ellos, toda mente consciente es potencialmente parte de la misma red. El proyecto Quimera había sido oficialmente desmantelado, sus responsables principales enfrentando procesos judiciales internacionales. La doctora Sánchez, en un giro sorprendente, había solicitado inmunidad a cambio de revelar detalles técnicos cruciales que ayudarían a comprender y potencialmente regular las nuevas capacidades emergentes en la fauna global. Ha comenzado una nueva era, comentó el Dr. Fuentes durante su última visita al santuario. No solo para los animales, sino para nuestra comprensión de lo que significa ser una especie consciente en este planeta. La ironía fundamental no escapaba a ninguno de los testigos principales de esta transformación. Todo había comenzado con un acto que desafiaba la lógica evolutiva convencional. Una lince embarazada arriesgando su vida para salvar a un cachorro que debería haber sido irrelevante para su supervivencia. Este simple acto de compasión interespecífica, que inicialmente pareció contradecir las leyes fundamentales de la naturaleza, había resultado ser el catalizador de una revolución evolutiva que ahora redefinía esas mismas leyes.
En el centro de monitorización del santuario, un mapa digital mostraba la expansión continua de la red telepática animal. Puntos luminosos, representando nodos de comunicación, se multiplicaban semanalmente, extendiéndose ya más allá de los Pirineos hacia el resto de Europa. Proyecciones conservadoras sugerían cobertura continental en menos de 5 años, global en menos de 20. El mundo que emergería de esta transformación sería fundamentalmente diferente. Una biosfera donde las barreras comunicativas entre especies comenzarían a disolverse, creando potencialmente la primera verdadera conciencia planetaria colectiva. Y todo había comenzado con un acto de valentía y compasión en medio de una inundación. Una madre dispuesta a arriesgarlo todo por salvar a un cachorro que no era suyo, que ni siquiera pertenecía a su especie. Mientras Lucía observaba a Lara reposando tranquilamente, rodeada por sus cachorros híbridos y el primer hermano no camada, una certeza cristalizó en su mente. Quizás la verdadera evolución nunca había sido únicamente sobre competencia y supervivencia del más apto. Quizás la capacidad de trascender los límites del instinto egoísta, de extender compasión más allá de los confines de la propia especie, había sido siempre el potencial evolutivo más poderoso, simplemente esperando el catalizador adecuado para manifestarse. En el horizonte, el sol comenzaba a ponerse sobre un mundo que nunca volvería a ser el mismo, un mundo donde una lince embarazada había arriesgado su vida para salvar a un cachorro ahogándose, y al hacerlo, había cambiado el curso de la historia natural para siempre.